Mis hijos agendaron una cena familiar en el restaurante más exclusivo de la ciudad, pero cuando llegué no había lugar reservado para mí. Mi nuera Cecilia sonrió con desprecio y me dijo que tal vez un lugar más barato sería mejor para mí. Comencé a reír, una risa que salía desde lo más profundo de mi alma herida. Todos me miraron como si hubiera perdido la razón. Entonces caminé hacia el dueño y le pedí la mejor mesa disponible. Sus ojos se iluminaron al verme. Elías, mi socio de confianza por 15 años, se acercó inmediatamente. Mis hijos no sabían que ese restaurante elegante donde me acababan de humillar era mío, que cada plato que servían, cada copa de vino que bebían, cada centavo que gastaban, iba directo a mi cuenta bancaria. Soy Teresa, tengo 69 años y acabo de descubrir la verdadera cara de los hijos por los que sacrifiqué toda mi vida. Quedé viuda a los 30 años con 3 niños pequeños, Diego, Martín y mi pequeña Elena, que murió de neumonía porque no tenía dinero para un hospital privado. Desde ese día juré que mis hijos nunca pasarían necesidades. Trabajé como empleada doméstica durante 40 años. 40 años, lavando, planchando, limpiando casas ajenas mientras mis manos se agrietaban y mi espalda se curvaba. 40 años levantándome a las 5 de la mañana para prepararles el desayuno antes de irme a trabajar. Mientras otras madres llevaban a sus hijos al parque, yo fregaba baños ajenos. Mientras ellas disfrutaban de vacaciones familiares, yo trabajaba fines de semana extras para pagarles las excursiones escolares. Les pagué universidad privada a ambos. Diego estudió administración de empresas, Martín ingeniería. Les compré sus primeros autos, les di el anticipo para sus departamentos, les pagué bodas por todo lo alto, les di la vida que yo nunca tuve, la vida que soñé tener pero que sacrifiqué por ellos. Diego se recibió y consiguió trabajo en un banco importante. Se casó con Cecilia, una mujer fría que desde el primer día me vio como una amenaza, como si yo fuera a quitarle algo que ella consideraba suyo. Martín siguió los pasos de su hermano. Siempre fue más débil. Siempre necesitó que alguien más tomara las decisiones por él. Hace 6 meses me jubilé, oficialmente, porque la verdad es que hace 15 años dejé de depender solo de mi sueldo de empleada doméstica, pero ellos no lo saben. Nadie lo sabe. Prefiero que crean que soy una vieja pobre y dependiente. Es mejor conocer la verdadera cara de las personas cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. Cecilia me llamó el martes pasado con esa voz dulce y falsa que usa cuando necesita algo. Teresa, querida suegra, organizamos una cena familiar para celebrar el ascenso de Diego en el banco. Será en la terraza, ya conoces el lugar. Sábado a las 8. Claro que lo conocía, mejor de lo que ella podía imaginar. Llegué puntual, como siempre, vestida con mi mejor ropa, que para ellos seguía siendo la ropa de una empleada doméstica. Me acerqué a la mesa donde estaban todos sentados. Diego, Cecilia, Martín y su novia Estela. Había 5 sillas ocupadas y ninguna libre. «Perdón», les dije. «Creo que falta una silla». Diego levantó la vista de su copa de vino y me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer demasiado bien. Esa mezcla de fastidio y vergüenza que siempre aparecía cuando yo estaba presente delante de sus amigos o colegas. «Mamá», dijo, «pensamos que tal vez sería mejor si cenaras en otro lugar. Este restaurante es bastante exclusivo. No queremos que te sientas incómoda». Cecilia asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Exacto, Teresa. Tal vez un lugar más barato sería mejor para ti. Algo más apropiado para tu situación». Las palabras me golpearon como cachetadas. Martín no dijo nada, solo miró hacia otro lado. Cobarde, como siempre.
Estela parecía incómoda, pero tampoco se atrevió a contradecir a Cecilia. Los otros invitados bajaron la cabeza, avergonzados por el espectáculo que estaban presenciando. Entonces comencé a reír, una risa que empezó suave y se fue haciendo más fuerte, más profunda, hasta que todo el restaurante se quedó en silencio mirándome. Diego me observaba con una mezcla de confusión y pánico, como si de repente hubiera comprendido que algo estaba terriblemente mal. Cecilia fruncía el ceño, claramente molesta porque su plan de humillarme no estaba saliendo como esperaba. Caminé lentamente hacia la recepción, donde Elías me esperaba con esa sonrisa profesional que conocía tan bien. «Disculpe», le dije, en voz alta para que todos pudieran escuchar. «Me gustaría la mesa principal, la del centro del salón». Elías asintió inmediatamente. «Por supuesto, señora Teresa. Su mesa habitual está lista». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo los ojos de Diego se abrían como platos, cómo Cecilia palidecía de golpe, cómo Martín dejaba caer su tenedor al suelo. Porque lo que ellos no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, es que Teresa, la empleada doméstica, tenía secretos que podrían destruir su mundo de mentiras y apariencias. Hace 15 años, cuando ellos estaban ocupados construyendo sus vidas perfectas con el dinero que yo les daba, comencé a invertir mis ahorros. No en cualquier cosa. Entonces, propiedades, en negocios, en lugares como La Terraza, el restaurante exclusivo donde ahora me acababan de decir que no pertenecía. Pero dejemos eso para después. Primero necesitan entender quiénes son realmente estas personas que llamo mis hijos. Diego, mi primogénito, el que cargué en brazos durante las noches de fiebre cuando no tenía dinero para un médico privado. El mismo que ahora usa trajes de $1000 y se avergüenza de presentarme a sus colegas del banco. Cecilia, su esposa, viene de una familia de clase media que siempre se creyó mejor de lo que era. Cuando se casó con Diego pensó que había ganado la lotería. Un hombre exitoso, con un buen trabajo, con propiedades. Lo que no sabía es que todo lo que Diego tenía se lo había dado su madre, empleada doméstica. Yo pagué el anticipo de su departamento. Yo le compré su primer auto. Yo financié su luna de miel en Europa. Martín, mi bebé, el más sensible, el que lloraba cuando yo llegaba tarde del trabajo. Ahora es un hombre de 35 años que no puede tomar una decisión sin consultar primero con su hermano mayor. Su novia Estela es una chica dulce pero débil. No tiene la personalidad para enfrentarse a Cecilia cuando ésta decide humillar a la suegra. Durante años fui la abuela perfecta para sus futuros hijos, la que cuidaría gratis, la que cocinaría los domingos, la que estaría disponible siempre que me necesitaran. Pero ahora que me jubilé, ahora que según ellos no produzco dinero, me convertí en una carga, en una vergüenza que hay que esconder. La semana pasada Diego me visitó en mi departamento. «Mamá», me dijo, «Cecilia y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño, algo más económico. Podríamos ayudarte a encontrar un hogar de ancianos que esté bien, pero que no sea tan costoso. Un hogar de ancianos. Después de 40 años de sacrificios, después de darles todo lo que tenía y lo que no tenía, querían meterme en un hogar de ancianos para poder seguir con sus vidas sin el estorbo de una madre que ya no les servía». Martín estuvo de acuerdo, por supuesto. «Es lo mejor para ti, mamá. Vas a estar rodeada de gente de tu edad. Vas a tener actividades. No vas a estar sola en ese departamento tan grande». Lo que no decía es que mi departamento, que ellos consideraban demasiado grande para mí, era el mismo donde los crié. El mismo donde pasé noches en vela cuando tenían fiebre. El mismo donde lloré en silencio para que no me escucharan después de trabajar 16 horas seguidas. Esa noche, después de que se fueron,
Me senté en mi cocina y tomé una decisión. Si querían tratarme como si fuera una desconocida, como si no hubiera sacrificado mi vida entera por ellos, entonces era hora de que conocieran a la verdadera Teresa, no a la empleada doméstica sumisa que habían dado por sentado durante décadas, sino a la mujer que había logrado construir un imperio en secreto, mientras ellos creían que era una pobre vieja indefensa. Porque verán, queridos hijos, mientras ustedes gastaban el dinero que yo les daba, yo invertía el resto. Mientras ustedes construían sus vidas de apariencias, yo construía mi futuro. Y ese futuro incluía ser propietaria de varios negocios en la ciudad, incluyendo el restaurante donde acababan de humillarme. La expresión en el rostro de Diego cuando Elías me acompañó personalmente a la mesa principal fue algo que nunca olvidaré. Sus ojos se movían frenéticamente entre el gerente y yo, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Cecilia había perdido por completo su sonrisa arrogante y ahora me miraba con una mezcla de confusión y terror creciente. Me senté en la mejor mesa del restaurante, la que normalmente estaba reservada para celebridades y políticos importantes. Elías chasqueó los dedos y 3 meseros aparecieron inmediatamente. «La carta de vinos premium, señora Teresa», preguntó con esa deferencia que solo se muestra a los verdaderos dueños. «Por supuesto, Elías, y que traigan también una botella del Chateau Margaux 2010 para la mesa de allá, cortesía de la casa». Señalé hacia donde estaban sentados mis hijos. Sus rostros ahora reflejaban un pánico absoluto. Diego se levantó de su silla y caminó hacia mi mesa con pasos vacilantes. «Mamá», susurró, «¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que te conocen tan bien? ¿Por qué te tratan como si fuera la dueña?» Completé su frase con una sonrisa serena. «Porque lo soy, Diego. Soy socia mayoritaria de la terraza desde hace 15 años. Cada vez que han venido aquí a celebrar sus ascensos, sus aniversarios, sus logros profesionales, han estado gastando dinero en mi restaurante. Cada botella de vino que han bebido, cada plato gourmet que han saboreado, ha ido directo a mi cuenta bancaria». La cara de Diego se descompuso por completo. «Eso es imposible», tartamudeó. Tú trabajas limpiando casas. No tienes dinero para algo así». «Ah, querido hijo», respondí. «Ahí está tu primer error. Asumir que porque limpiaba casas ajenas era pobre. Asumir que porque me sacrifiqué por ustedes era estúpida». Cecilia se acercó tambaleándose, claramente en estado de shock. «Pero Teresa, ¿cómo es posible que tengas dinero para comprar un restaurante como este? ¿De dónde sacaste tanto dinero?». Su voz había perdido toda la prepotencia anterior y ahora sonaba pequeña, asustada. «Es muy simple, querida nuera. Mientras tú gastabas el dinero que yo le daba a tu esposo, yo ahorraba cada centavo que me sobraba. Mientras ustedes vivían sus vidas de lujo pensando que era su derecho natural, yo invertía en propiedades, en negocios, en el futuro que ustedes creían que yo no tenía. Pero esto no termina aquí. Oh, no. Esto apenas comienza. Porque, verán, durante todos estos años no solo he sido una empleada doméstica. He sido una observadora silenciosa. He visto cómo me tratan cuando creen que necesitan algo de mí. Y cómo me tratan cuando creen que no les sirvo para nada. Hace 3 meses perdí mi trabajo de limpieza en la oficina, porque la empresa quebró. No les dije nada porque quería ver cuál sería su reacción natural. Quería ver si me ofrecerían ayuda, si se preocuparían por mi bienestar, si al menos preguntarían cómo estaba sobreviviendo. En cambio, aprovecharon lo que creían que era mi vulnerabilidad para intentar deshacerse de mí. «Diego, ¿te acuerdas de nuestra conversación de la semana pasada? Me sugeriste un hogar de ancianos. Me dijiste que sería mejor para mí estar rodeada de gente de mi edad».
Lo que realmente me estabas diciendo es que querías sacarme de tu vida porque ya no me considerabas útil. Martín finalmente encontró el valor para acercarse a nuestra mesa. «Mamá», balbuceó, «nosotros no queríamos... Nosotros pensamos que sería mejor para ti». Lo interrumpí con una mirada helada. «Martín, querido, por 40 años he sabido exactamente lo que era mejor para mí. Trabajar hasta quedar sin fuerzas para que ustedes tuvieran todo lo que quisieran. Sacrificar mis sueños para que ustedes pudieran perseguir los suyos. Pero aparentemente, cuando se trata de decidir sobre mi propia vida, de repente soy demasiado sénil para saber lo que me conviene». Elías se acercó discretamente a mi oído. «Señora Teresa, hay periodistas en la entrada. Parece que alguien filtró que está usted aquí». «Perfecto», le susurré de vuelta. «Que pasen. Es hora de que toda la ciudad sepa quién es realmente Teresa, la empleada doméstica». Los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas de pánico puro. «Teresa, por favor», suplicó, «no hagas esto público. Diego puede perder su trabajo en el banco si sale en los periódicos que... ¿Qué, Cecilia? Que humilló a su madre en público, que intentó echarla de un restaurante que era de su propiedad, que la trató como si fuera una mendiga después de que ella financió toda su educación y su estilo de vida. Pero tranquila, querida nuera, esto apenas está empezando, porque resulta que la terraza no es mi única inversión. Tengo otros negocios, otras propiedades, otras sorpresas que ustedes no pueden ni imaginar. Y ahora que han mostrado su verdadera cara, ahora que han dejado claro lo que realmente piensan de mí, es hora de que conozcan las consecuencias de subestimar a la mujer que les dio la vida». Los periodistas entraron al restaurante como una avalancha. Cámaras, flashes, micrófonos apuntando hacia nuestra mesa. Diego intentó esconderse detrás de su servilleta, pero ya era demasiado tarde. Cecilia se cubrió el rostro con las manos, susurrando desesperadamente que esto arruinaría su reputación social. Martín simplemente se quedó paralizado, como siempre hacía cuando las cosas se complicaban. «Señora Teresa», gritó una reportera, «es cierto que es usted la propietaria de la terraza y otros establecimientos exclusivos de la ciudad». Me puse de pie con la dignidad que había perdido durante décadas de humillaciones silenciosas. «Es correcto. Soy socia mayoritaria de este restaurante desde hace 15 años. También tengo inversiones en otros negocios que mis hijos desconocían por completo. Pero eso no es lo más interesante de esta historia», continuó otra periodista. «Nos han informado que hace unos minutos sus propios hijos intentaron echarla del restaurante alegando que no encajaba en un lugar tan exclusivo». Mi sonrisa se volvió más amplia. «Exactamente. Mis hijos, a quienes sacrifiqué 40 años de mi vida, creyeron que tenían derecho a humillarme públicamente en mi propio establecimiento». Las cámaras se giraron inmediatamente hacia Diego y Cecilia. «Señor, ¿es cierto que intentó echar a su madre del restaurante?», le preguntaron a Diego. Su cara estaba completamente roja, una mezcla de vergüenza y terror. Nosotros no sabíamos». «Fue un malentendido». «No fue ningún malentendido», interrumpí con voz clara y firme. «Fue una humillación calculada. Me dijeron que buscara un lugar más barato, más apropiado para mi situación. Me sugirieron McDonald's como alternativa más acorde a mi posición social. Todo esto delante de otros comensales, para maximizar mi vergüenza». La indignación de los periodistas era palpable. Una de ellas se dirigió directamente a Cecilia. «Señora, ¿qué tiene que decir sobre el hecho de haber sugerido que su suegra, quien aparentemente financió el estilo de vida de su familia, debería comer en McDonald's en lugar de acompañarlos en una cena familiar?» Cecilia tartamudeó incomprensiblemente. «Nosotros...»
No era nuestra intención. Pensamos que ella estaría más cómoda. Sus palabras sonaban patéticas incluso para ella misma. La había visto utilizar esa misma táctica de manipulación emocional conmigo durante años, pero frente a las cámaras quedaba expuesta como lo que realmente era, una mujer cruel y calculadora. «Pero esperen, hay más», les dije a los reporteros. «Hace una semana estos mismos hijos que hoy me humillaron públicamente vinieron a mi casa para sugerirme que me mudara a un hogar de ancianos. Según ellos, sería mejor para mí estar rodeada de gente de mi edad en lugar de vivir sola en un departamento demasiado grande para una empleada doméstica jubilada». Las cámaras captaron perfectamente la expresión de horror en el rostro de Martín. «Mamá, por favor», suplicó. «No digas eso en televisión. Van a pensar que somos monstruos». «Lo son», respondí sin dudar. «Son exactamente eso. Monstruos que creé sin darme cuenta, al darles todo sin enseñarles el valor del sacrificio». «Señora Teresa», preguntó un periodista veterano, «¿cuánto tiempo lleva planificando esta revelación?». La pregunta me hizo sonreír con amargura. «No lo planifiqué. Durante años mantuve mis inversiones en secreto porque quería proteger a mis hijos de la envidia y los problemas que el dinero puede traer. Quería que construyeran sus propias vidas basándose en sus méritos, no en mi riqueza. Pero cuando perdí mi trabajo hace 3 meses y no les dije nada, cuando observé cómo reaccionaban al creer que estaba en una situación vulnerable, cuando vi que su primera respuesta fue intentar deshacerse de mí en lugar de ofrecerme apoyo, entendí que había criado a 2 extraños. 2 personas que solo me valoraban por lo que podía darles, no por quién era yo. Diego intentó acercarse a mí, probablemente para hacer algún tipo de control de daños, pero Elías se interpuso discretamente. El gerente había trabajado conmigo lo suficiente como para entender que esta confrontación había estado gestándose durante años y que no iba a permitir que nadie la interrumpiera. «Señora», le preguntaron a Cecilia, «¿sabía usted que su suegra tenía estas propiedades e inversiones? ¿Por qué cree que nunca se lo mencionó?». Cecilia miró hacia Diego buscando ayuda, pero él estaba demasiado ocupado tratando de evitar las cámaras. Nosotros siempre pensamos que Teresa era solo una empleada doméstica. Nunca nos dijo que tenía dinero». «Exacto», confirmé. «Nunca se los dije porque quería ver quiénes eran realmente cuando creían que no tenía nada que ofrecerles. Y ahora lo sé. Ahora sé que el amor filial que creía que existía era en realidad dependencia económica disfrazada de cariño». Un periodista joven levantó su micrófono. «Señora Teresa, ¿qué va a pasar ahora con su relación familiar?». Mi respuesta fue clara y definitiva. No hay relación familiar que salvar. Ellos tomaron su decisión cuando eligieron humillarme públicamente. Yo estoy tomando la mía ahora. A partir de este momento, Diego y Martín dejan de ser mis hijos y Cecilia deja de ser parte de mi familia». El silencio que siguió fue sepulcral. Las cámaras captaron perfectamente el momento en que 2 hombres adultos se dieron cuenta de que acababan de perder no solo a su madre, sino también el sostén económico secreto que había mantenido sus vidas durante décadas. La noticia se volvió viral en cuestión de horas. Los videos de la confrontación en el restaurante circulaban por todas las redes sociales con títulos como «Empleada doméstica revela ser millonaria después de que sus hijos la humillen» y «La venganza perfecta de una madre traicionada». Los comentarios eran despiadados contra Diego y Cecilia. La gente estaba indignada por el nivel de crueldad mostrado hacia una madre que había sacrificado todo por sus hijos. Al día siguiente, Diego recibió una llamada de su jefe en el banco. La institución no podía permitirse tener empleados involucrados,
en escándalos públicos de maltrato familiar. Su imagen estaba completamente destruida y su posición en el banco era insostenible. Lo suspendieron indefinidamente mientras evaluaban su futuro en la empresa. Cecilia enfrentó consecuencias aún peores. Su círculo social de clase alta la repudió completamente. Las esposas de los colegas de Diego, que antes la invitaban a sus almuerzos y eventos benéficos exclusivos, ahora la evitaban como si fuera radioactiva. Su membresía en el club de tenis fue revocada y su nombre eliminado de las listas de las galas de caridad más importantes de la ciudad. Mientras tanto, yo me hospedé en el hotel más lujoso de la ciudad, el mismo donde años atrás limpiaba habitaciones como empleada doméstica. Ahora ocupaba la suite presidencial, mirando la ciudad desde el piso 30, planeando mis próximos movimientos con la frialdad de una estratega militar. Martín intentó llamarme desesperadamente. Sus mensajes de voz eran patéticos. «Mamá, por favor, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Podemos arreglar esto. Somos familia. Pero familia real no humilla en público. Familia real no abandona cuando cree que ya no eres útil. Familia real no sugiere hogares de ancianos como solución a su propia vergüenza». Mi abogado, Ezequiel Morales, llegó al hotel el martes por la mañana con una sonrisa satisfecha. «Teresa», me dijo, «he revisado todos los documentos que me pediste. Efectivamente, tanto Diego como Martín están registrados como beneficiarios de varias de tus inversiones y propiedades. El departamento donde vive Diego, el auto que maneja, incluso su cuenta de ahorros, tiene aportes mensuales automáticos tuyos que ellos desconocían». «Perfecto», le respondí. «Quiero que canceles todos esos beneficios inmediatamente, que se mantengan solos, como adultos independientes que afirman ser». Ezequiel asintió, claramente disfrutando del caso. «También he estado investigando sus finanzas personales. Sin tus aportes secretos, Diego no podrá mantener su estilo de vida ni 3 meses. El departamento donde vive está a tu nombre. Técnicamente, él es solo un inquilino sin contrato». Esa misma tarde, Cecilia apareció en el hotel suplicando una audiencia. La recibí en el lobby, en público, para que no pudiera hacer ninguna escena dramática. «Teresa, por favor», me suplicó con lágrimas en los ojos. «Tienes que entender nuestra posición. Diego va a perder su trabajo. No tenemos dónde vivir si nos quitas el departamento. Tenemos deudas, compromisos». «Qué interesante», le respondí, con calma glacial. «Ahora se preocupan por las consecuencias económicas. Cuando yo perdí mi trabajo hace 3 meses, su primera preocupación fue cómo deshacerse de mí, no cómo ayudarme. Cuando creyeron que no tenía dinero, su reacción fue la humillación pública. Ahora que saben que sí tengo recursos, vienen con lágrimas de cocodrilo». Diego apareció detrás de ella, claramente derrotado. «Mamá», murmuró, «sé que cometimos errores terribles, pero somos tu sangre, somos tus hijos. No puedes destruir nuestras vidas así». Mi risa resonó por todo el lobby del hotel. «Destruir sus vidas». Interesante elección de palabras. Yo no estoy destruyendo nada. Simplemente estoy retirando el soporte que ustedes daban por sentado. Ustedes decidieron que Teresa, la empleada doméstica, no merecía sentarse en su mesa. Perfecto. Ahora van a descubrir cómo es la vida sin Teresa, la inversionista manteniendo sus lujos desde las sombras. Van a aprender a vivir con sus propios recursos, como yo hice durante 40 años cuando los mantuve a ustedes. Cecilia intentó una última táctica desesperada. «Teresa, si haces esto público, si nos quitas todo, también vas a sufrir. La gente va a pensar que eres una madre cruel que abandona a sus hijos». Mi sonrisa se volvió aún más fría. «Querida Cecilia, la gente ya sabe exactamente quién abandonó a quién. Los videos están en todas las redes sociales.
El mundo entero vio cómo ustedes intentaron echarme de mi propio restaurante. Esa noche, desde mi suite, llamé a Elías para coordinar los siguientes pasos. Los medios querían entrevistas exclusivas. Productores de televisión estaban ofreciendo documentales sobre mi historia. Editores de revistas querían artículos sobre cómo construí mi imperio en secreto mientras trabajaba como empleada doméstica. Pero yo tenía planes más ambiciosos. No se trataba solo de revenge. Se trataba de reconstruir mi vida sin las sanguijuelas emocionales que habían estado drenando mi energía durante décadas. Se trataba de demostrar que una mujer de 69 años podía empezar de nuevo y ser más poderosa que nunca. Al día siguiente comenzaría la siguiente fase de mi plan. Diego y Martín iban a descubrir que subestimar a su madre había sido el error más costoso de sus vidas. La guerra digital comenzó cuando Diego y Cecilia decidieron crear su propia narrativa en las redes sociales. Desesperados por salvar sus reputaciones, publicaron un video lloroso en Instagram, donde se presentaban como víctimas de una madre vengativa y manipuladora. Diego hablaba de cómo yo había mantenido mis riquezas en secreto para controlarlos psicológicamente, mientras Cecilia sollozaba sobre cómo una madre real jamás abandonaría a sus hijos por un simple malentendido. Elsa, vídeo acumuló miles de visualizaciones en pocas horas, pero no con la reacción que esperaban. Los comentarios eran brutales. La gente recordaba perfectamente las imágenes de ellos echándome del restaurante, sugiriéndome McDonald's como alternativa más apropiada para mi clase social. Sus intentos de victimización solo empeoraron su imagen pública. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que existía. Durante años, cada vez que venían a visitarme a mi departamento, cada vez que hacían comentarios despectivos sobre mi trabajo o mi estilo de vida, yo había grabado nuestras conversaciones, no por malicia, sino porque mi memoria ya no era la misma y quería recordar las cosas importantes que mis hijos me decían. Nunca imaginé que esas grabaciones se convertirían en mi arma más poderosa. Ezequiel me ayudó a crear mi propio canal de YouTube. A los 69 años me convertí en influencer por necesidad. Mi primer video se tituló La verdad detrás de las lágrimas de cocodrilo. Lo publiqué un jueves por la noche y para el viernes por la mañana tenía 500.000 de reproducciones. En el video reproducía las grabaciones de audio donde Diego me decía textualmente que era una carga económica, donde Cecilia se burlaba de mi ropa barata delante de sus amigas, donde Martín sugería que sería mejor para todos si yo me mudara lejos porque mi presencia los avergonzaba cuando recibían visitas importantes. La grabación más devastadora era de 3 semanas antes del incidente del restaurante. Diego había venido a mi departamento supuestamente para visitarme, pero en realidad quería revisar mis finanzas para calcular cuánto le costaría mantenerme en un hogar de ancianos. En el audio se escuchaba claramente cómo revisaba mis cajones, buscando estados de cuenta bancarios, mientras me comentaba que las personas de mi edad a menudo desarrollaban demencia y era importante que la familia controlara sus recursos antes de que los malgastaran. La reacción del público fue inmediata y devastadora para mis hijos. Teresa Justicia se volvió trending topic mundial. Miles de personas compartían sus propias historias de hijos ingratos, padres sacrificados y familias disfuncionales. Mi historia había tocado una fibra universal del dolor familiar. Los medios internacionales comenzaron a llamarme. CNN quería una entrevista exclusiva. Univision me ofreció un especial de 1 hora. Netflix se acercó con una propuesta para un documental sobre mi vida. De repente, Teresa, la empleada doméstica, se había convertido en un símbolo global de la dignidad maternal y la justicia generacional. Mientras tanto, las consecuencias para Diego y Cecilia se multiplicaban exponentially. El banco donde trabajaba
Diego emitió un comunicado público desvinculándose completamente de él. No podían permitirse tener asociado su nombre corporativo con alguien que había humillado públicamente a su madre anciana. Su despido se volvió definitivo. Cecilia perdió su trabajo en la galería de arte donde trabajaba part-time. Los dueños, que eran una pareja de ancianos adinerados, se sintieron personalmente ofendidos por su comportamiento hacia mí. Su círculo social la había excluido completamente. Ninguna de sus antiguas amigas respondía a sus llamadas. Martín intentó distanciarse públicamente de sus hermanos, publicando un video donde pedía disculpas y afirmaba que él había estado en contra de tratarme mal desde el principio. Pero yo tenía grabaciones donde él participaba activamente en las conversaciones sobre enviarme a un hogar de ancianos, donde se reía de mis intentos de vestirme elegante para sus eventos familiares. Su video de disculpas se volvió viral por las razones equivocadas. La gente lo ridiculizó por cobarde, por intentar salvarse tirando a sus hermanos bajo el autobús, por mentir tan descaradamente cuando existían pruebas de audio de su complicidad. Estela, su novia, rompió con él después de que el escándalo afectara su trabajo como maestra. Los padres de sus estudiantes no querían que sus hijos fueran educados por alguien asociado con una familia que maltrataba ancianos. La presión social se volvió insoportable para ella. El viernes por la noche recibí una llamada desesperada de los tres. Habían perdido todo: trabajos, relaciones, reputaciones, círculos sociales. Me suplicaban una reunión para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Querían que retirara las grabaciones, que hiciera un video conjunto hablando de reconciliación familiar, que parara la campaña mediática que, según ellos, estaba destruyendo sus vidas. Les dije que podíamos encontrarnos el sábado en la terraza, en mi restaurante, en mi territorio, bajo mis términos, no para reconciliarnos, sino para que escucharan las condiciones bajo las cuales podríamos coexistir en el mismo planeta, sin que yo continuara exponiendo públicamente cada una de sus miserias. Llegaron puntuales, destruidos física y emocionalmente. Diego había perdido 20 libras en una semana. Cecilia tenía ojeras profundas y había abandonado por completo sus pretensiones de elegancia. Martín parecía un fantasma de sí mismo. Se sentaron frente a mí en la misma mesa donde una semana antes habían intentado humillarme. La ironía era deliciosa. Ahora ellos eran los que no encajaban en ese lugar exclusivo. Ahora ellos eran los que se veían fuera de lugar, incómodos, derrotados. Tenían una última oportunidad de redención. Pero las condiciones iban a ser muy específicas, muy humillantes y completamente no negociables. Los miré sentados frente a mí como cachorros regañados y sentí una mezcla extraña de poder y tristeza. Estos eran los bebés que había cargado en brazos, los niños a quienes había leído cuentos antes de dormir, los adolescentes por quienes había trabajado turnos dobles para pagarles sus caprichos. Ahora eran extraños suplicando clemencia a la mujer que habían intentado destruir. «Muy bien», les dije con voz serena. «Van a escuchar mis condiciones sin interrumpir. Primero, van a hacer un video público de disculpas donde reconozcan específicamente cada una de sus acciones. No generalidades, no eufemismos. Van a decir exactamente cómo me trataron, por qué estuvo mal y por qué merecen las consecuencias que están enfrentando». Diego abrió la boca para protestar, pero lo detuve con una mirada. Segundo, van a devolver cada centavo que he invertido en sus vidas durante los últimos 20 años. El departamento, los autos, las bodas, las universidades, las vacaciones, todo. Mi abogado ya calculó la suma total con intereses. $2.800.000. La cara de Cecilia se descompuso completamente. «Teresa, eso es imposible», susurró. «No tenemos ese dinero». «Claro que no lo tienen», respondí. «Porque nunca aprendieron a ganárselo.
Vivieron como parásitos de mi sacrificio durante décadas. Tercero, van a trabajar para pagarme esa deuda. Tengo varios negocios que necesitan empleados de limpieza, mantenimiento, cocina. Van a empezar desde abajo, como empleados, ganando salario mínimo. Martín finalmente encontró su voz. Mamá, no, puedes obligarnos a trabajar como empleados domésticos. Completé su frase. Como lo que yo fui durante 40 años para mantenerlos. Exactamente eso. Van a aprender lo que significa levantarse a las 5 de la mañana, trabajar hasta que les duelan las manos, llegar a casa sin energía para nada más. Cuarto, continuó, van a vivir en el mismo edificio donde yo vivía cuando los crié. Departamentos, pequeños, barrios populares, transporte público. Van a experimentar exactamente las condiciones de vida que yo tuve mientras ustedes disfrutaban de lujos pagados con mi sudor. Cecilia comenzó a llorar descontroladamente. Esto es venganza pura. Sollozó. Esto es crueldad. No, querida, le respondí. Esto es justicia. Venganza habría sido dejarlos en la calle sin oportunidad de redimirse. Les estoy dando la posibilidad de ganar mi perdón, pero van a hacerlo de la manera difícil. Quinto, van a asistir a terapia familiar obligatoria, no para reconciliarnos inmediatamente, sino para que entiendan la profundidad del daño que causaron. Sexto, van a hacer trabajo comunitario en hogares de ancianos. Van a cuidar a personas de mi edad que fueron abandonadas por sus familias para que comprendan exactamente en qué me querían convertir. Diego intentó negociar. Mamá, seamos razonables. No podemos cumplir todas esas condiciones. Es demasiado extremo. Mi risa resonó por todo el restaurante. Extremo fue sugerirme McDonald's cuando llegué a cenar con mi familia. Extremo fue planear meterme en un hogar de ancianos sin consultármelo. Extremo fue humillarme públicamente en mi propio restaurante. Séptimo, continué implacable. Van a firmar documentos legales renunciando a cualquier derecho sobre mis bienes cuando yo muera. No van a heredar ni un centavo. Mi fortuna irá a organizaciones benéficas que realmente ayuden a madres trabajadoras y ancianos abandonados. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres se miraron entre sí, calculando mentalmente si les quedaba alguna opción. Tenían razón al estar aterrorizados. Sin mi soporte económico secreto, sin trabajos, sin círculos sociales, se enfrentaban a la ruina total. Octavo, si alguno de ustedes intenta manipular esta situación, filtrar información a los medios para victimizarse o romper cualquiera de estas condiciones, publico el resto de las grabaciones que tengo. Y créanme, hay material suficiente para destruir cualquier posibilidad de rehabilitación pública que puedan tener. Cecilia levantó la vista con ojos desesperados. ¿Cuánto tiempo tendríamos que cumplir todo esto? Hasta que yo considere que han aprendido la lección, respondí. Podrían ser meses, podrían ser años. Depende de ustedes demostrarme que realmente han cambiado. No solo que están fingiendo arrepentimiento por desesperación. Noveno. Van a mudarse inmediatamente, esta misma semana. Ezequiel ya tiene listos los contratos de alquiler para sus nuevos departamentos. Son lugares modestos pero dignos, similares a donde yo viví cuando ustedes eran niños. Van a aprender a vivir con presupuestos ajustados, a valorar cada peso que ganen. Décimo y último, van a trabajar 6 días a la semana en mis negocios, bajo supervisión de gerentes que reportan directamente conmigo. No van a recibir tratamiento especial por ser mis hijos. De hecho, van a ser evaluados más estrictamente que cualquier otro empleado. Martín preguntó con voz quebrada. ¿Y si cumplimos todo esto, nos perdonarás realmente?
Podremos volver a ser una familia. Lo miré fijamente antes de responder. No lo sé, Martín. El perdón no se puede garantizar. Se gana día a día, con acciones consistentes, con humildad real, con cambios profundos de carácter. Ustedes destruyeron algo que tomó décadas construir. Reconstruirlo, si es posible, tomará mucho tiempo. Diego preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Y si nos negamos a aceptar estas condiciones? Mi sonrisa fue helada. Entonces continuó con la campaña mediática. Publico el resto de las grabaciones. Los videos de ustedes burlándose de mi ropa, riéndose de mis intentos de encajar en su mundo social, planeando cómo deshacerse de mí. Créanme, tienen material para mantener este escándalo vivo durante años. Los tres se miraron nuevamente. No tenían opción y lo sabían. Era aceptar mis condiciones o enfrentar la ruina total sin posibilidad de redención. Después de 2 horas de silencio tenso, Diego fue el primero en hablar. «Aceptamos», murmuró con la voz quebrada. «Aceptamos todas tus condiciones». Cecilia y Martín asintieron derrotados. No tenían alternativa y lo sabían. Era esto o la ruina, total sin posibilidad de redención. Ezequiel, que había estado esperando en una mesa cercana, se acercó con los contratos ya preparados. Cada cláusula estaba detallada, cada condición especificada legalmente. No habría lugar para malentendidos o manipulaciones posteriores. Firmaron con manos temblorosas, sellando su destino por los próximos años. El lunes por la mañana comenzó su nueva vida. Diego fue asignado al equipo de limpieza de mis oficinas corporativas. El hombre que una semana antes usaba trajes de $1000, ahora vestía uniforme azul y cargaba productos de limpieza. Sus antiguos colegas del banco lo vieron trapear los pisos del lobby, y la humillación en sus ojos era visible desde el otro lado de la calle. Cecilia fue enviada a trabajar en la cocina de la terraza, el mismo restaurante donde me había humillado. Empezó lavando platos, pelando verduras, limpiando grasa de las parrillas. Sus manos, que antes solo conocían cremas costosas y manicures semanales, ahora se agrietaban por el detergente industrial y se cortaban con los cuchillos de cocina. Martín fue asignado al mantenimiento de mis propiedades inmobiliarias. Reparaba tuberías, pintaba paredes, podaba jardines. El trabajo físico lo dejaba exhausto al final de cada día. Por primera vez en su vida entendía lo que significaba ganar el dinero con el sudor de la frente. Las primeras semanas fueron brutales, para ellos. Sus cuerpos no estaban acostumbrados al trabajo físico intenso. Diego se quejaba de dolores de espalda por estar agachado limpiando pisos. Cecilia lloraba en secreto por las quemaduras de aceite caliente en sus brazos. Martín desarrolló callos en las manos que antes solo habían conocido teclados de computadora. Pero lo más difícil no era el trabajo físico, sino la humillación social constante. Los clientes de la terraza reconocían a Cecilia de los videos virales y algunos le tomaban fotos mientras lavaba platos. Las imágenes circulaban en redes sociales con comentarios burlones sobre cómo había caído la mujer que se creía demasiado elegante para su suegra. Diego enfrentaba la curiosidad morbosa de sus ex colegas. Algunos pasaban por el edificio solo, para verlo trapeando, para confirmar que realmente el exitoso ejecutivo bancario ahora trabajaba como conserje. Sus fotografías aparecían en grupos de WhatsApp con mensajes como: «Miren cómo terminó el que echó a su madre del restaurante». Mientras tanto, yo me mudé a una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Una propiedad que había comprado años atrás, pero nunca había habitado porque no quería despertar sospechas sobre mi verdadera situación económica. Ahora, libre de mantener la fachada de empleada doméstica pobre, podía vivir abiertamente según mis verdaderos medios. La casa tenía 10 habitaciones, jardines extensos, piscina y una vista panorámica de la ciudad. Era todo lo que había soñado durante esas décadas de vivir en departamentos pequeños y trabajar en casas ajenas.
Por primera vez en 40 años, tenía empleadas domésticas trabajando para mí, en lugar de ser yo la que trabajaba para otros. Contraté a Juana, una mujer de 50 años que había perdido su trabajo durante la pandemia y necesitaba oportunidades. A diferencia de cómo mis hijos me trataron, yo la traté con respeto. Le pagué un salario justo, le di beneficios médicos y le proporcioné una habitación cómoda en la propiedad. Quería demostrar que el poder económico no tenía que convertir a las personas en monstruos sin empatía. Mis entrevistas en televisión internacional continuaron generando impacto. Aparecí en programas de Oprah, Ellen y varios especiales de CNN. Mi historia inspiraba a millones de mujeres mayores que se sentían invisibles o devaluadas por sus familias. Recibía miles de cartas de mujeres contándome sus propias experiencias de sacrificio maternal no reconocido. Establecí una fundación llamada Madres Invisibles, que proporcionaba apoyo legal y económico a mujeres mayores enfrentando abandono, familiar o abuso económico por parte de sus hijos adultos. La respuesta fue abrumadora. Aparentemente mi situación era mucho más común de lo que la sociedad quería admitir. Después de 2 meses de trabajo forzado, mis hijos solicitaron una reunión. Querían mostrarme que estaban cambiando, que habían aprendido la lección. Los recibí en mi nueva casa, en la sala principal con vista al jardín. Era importante que vieran el contraste entre mi nueva vida próspera y las condiciones modestas en las que ahora vivían ellos. Llegaron cansados, con las manos agrietadas, la ropa de trabajo manchada y una humildad que nunca había visto en ellos. Diego habló primero. «Mamá, estos 2 meses han sido los más difíciles de nuestras vidas. Hemos entendido lo que significaba tu trabajo, el sacrificio que hiciste por nosotros. Nunca lo habíamos valorado realmente». Cecilia, con lágrimas genuinas esta vez, agregó: «Teresa, sé que fui cruel contigo. Sé que te traté como si fueras menos que nosotros. Ahora que estoy trabajando en la cocina, que veo lo duro que es ese trabajo, entiendo que nunca debí menospreciar lo que hacías». Martín, el más quebrado de los 3, apenas podía hablar. «Mamá, perdóname. Fui un cobarde que te falló cuando más me necesitabas. No sé si algún día podrás perdonarme, pero quiero que sepas que todos los días trabajo pensando en cómo reparar el daño que te causé». Los escuché en silencio, evaluando si sus palabras eran sinceras o simplemente otra manipulación desesperada. El tiempo lo diría. 6 meses después de esa reunión, algo había cambiado genuinamente en mis hijos. No era solo el cansancio físico del trabajo duro, sino una transformación más profunda en su carácter. Diego había desarrollado una humildad real que nunca había poseído. Cuando limpiaba las oficinas, saludaba respetuosamente a todos los empleados, desde los ejecutivos hasta los guardias de seguridad. Había aprendido que el trabajo honesto, sin importar cuál fuera, merecía dignidad. Cecilia se había convertido en una de las empleadas más dedicadas de la terraza. Los chefs la respetaban porque nunca se quejaba. Llegaba temprano y se quedaba hasta que todo estuviera perfectamente limpio. Había aprendido a valorar cada peso que ganaba, porque ahora sabía exactamente cuánto esfuerzo requería conseguirlo. Martín había encontrado una vocación inesperada en el mantenimiento. Descubrió que tenía habilidades manuales que nunca había desarrollado y una satisfacción genuina en reparar cosas rotas. Sus compañeros de trabajo lo respetaban porque no se creía superior a ellos, a pesar de su educación universitaria. Pero el cambio más significativo ocurrió cuando comenzaron su trabajo comunitario en los hogares de ancianos. Ver a personas de mi edad abandonadas por sus familias les mostró un espejo doloroso de lo que habían estado a punto de hacerme. Diego me contó con lágrimas en los ojos sobre un señor de 70 años que esperaba visitas que nunca llegaban, sobre una señora que guardaba fotos de hijos que no la llamaban hace años. Un domingo por la tarde,
recibí una llamada inesperada de la directora del hogar de ancianos donde hacían voluntariado. «Señora Teresa», me dijo, «tengo que contarle algo extraordinario. Sus hijos han adoptado informalmente a varios de nuestros residentes. Diego viene los fines de semana a jugar ajedrez con don Isaías, que no tenía visitas desde hace 3 años. Cecilia le enseña cocina a doña Estela, que estaba muy deprimida. Martín arregla las cosas personales de los residentes sin que nadie se lo pida». Esa información me conmovió más de lo que esperaba. No era actuación para impresionarme, porque pensaban que yo no me enteraría. Era un cambio genuino nacido de su experiencia directa con el abandono de ancianos. 8 meses después del incidente del restaurante, decidí hacer algo que no había planeado. Los invité a cenar en mi nueva casa. No en la terraza, no en territorio neutral, sino en mi hogar. Cuando llegaron, noté inmediatamente cómo habían cambiado físicamente. Estaban más delgados, pero más fuertes. Tenían la piel curtida por el trabajo al aire libre, las manos callosas pero seguras. Juana preparó una cena simple pero deliciosa. Durante la comida conversamos como no habíamos hecho en años. Me contaron sobre sus trabajos, sobre las personas que habían conocido, sobre las lecciones que habían aprendido. No había pretensiones, no había mentiras, no había intentos de manipulación. Eran conversaciones reales entre personas reales. Diego me pidió perdón nuevamente, pero esta vez fue diferente. «Mamá», me dijo, «no te pido que me perdones porque necesite tu dinero o porque quiera volver a mi vida anterior. Te pido perdón porque finalmente entiendo el daño que te causé. Entiendo que te robé la dignidad que habías ganado con 40 años de sacrificio». Cecilia agregó algo que me sorprendió. «Teresa, he estado pensando en cambiar mi carrera. Quiero estudiar gastronomía formalmente. Trabajar en la cocina de... Tu restaurante me mostró una pasión que no sabía que tenía. No quiero volver a ser la mujer superficial que era antes». Martín fue el más honesto de todos. «Mamá, sé que probablemente nunca recupere tu confianza completamente, pero quiero que sepas que estos meses han sido los primeros en mi vida adulta donde me siento orgulloso de quién soy. El trabajo honesto me ha dado una autoestima que nunca tuve cuando vivía de tu dinero». Al final de la cena, tomé una decisión que había estado contemplando durante semanas. Les dije que podían dejar de trabajar en mis negocios si querían. Habían cumplido 8 de los 12 meses que había establecido originalmente, pero su transformación era evidente. Sin embargo, para mi sorpresa, los 3 pidieron continuar. Diego quería seguir trabajando como conserje hasta completar el año completo. Cecilia pidió quedarse en la cocina de la terraza mientras estudiaba gastronomía. Martín quería continuar con el mantenimiento porque había encontrado su vocación verdadera. Un año después del incidente que cambió nuestras vidas para siempre, organizamos una cena familiar real, esta vez en la terraza, pero en la cocina del restaurante, no en el comedor elegante. Cecilia cocinó para nosotros, Martín había reparado la mesa donde comimos y Diego había limpiado cada superficie hasta que brillara. No fue una reconciliación, completamente mágica. Las heridas profundas requieren tiempo para sanar completamente, pero era un comienzo genuino. Por primera vez en décadas, estaba cenando con personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi mansión, reflexioné sobre el año que había pasado. Había perdido hijos que en realidad eran extraños, pero había encontrado personas reales que valían la pena conocer. Había perdido parásitos emocionales, pero había ganado una familia que se había ganado el derecho a existir. No me arrepentía de haberlos criado. Solo lamentaba no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción, que el amor maternal real a veces requiere enseñar lecciones dolorosas
para crear seres humanos dignos. A los 70 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que una se merece. 5 años han pasado desde aquella noche que cambió el curso de nuestras vidas para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi estudio con vista al jardín que tanto amo, puedo decir con certeza que la decisión más difícil de mi vida resultó ser también la más liberadora. Diego nunca regresó al mundo bancario. Después de completar su año de trabajo como conserje, decidió estudiar administración hotelera y ahora maneja 2 de mis propiedades más pequeñas. No porque yo se lo haya dado, sino porque se lo ganó trabajando desde abajo, aprendiendo cada aspecto del negocio. Sus empleados lo respetan porque sabe exactamente lo que significa cada trabajo que les pide hacer. Se divorció de Cecilia hace 2 años. No por rencor, sino porque ambos habían cambiado tanto que ya no eran compatibles. Ella había encontrado su pasión en la gastronomía y él había descubierto que valoraba la sencillez por encima de las apariencias sociales. Fue una separación amigable entre 2 personas que habían crecido en direcciones diferentes. Cecilia se graduó como chef profesional y ahora es la chef ejecutiva de La Terraza. Su transformación ha sido la más dramática de todas. La mujer que una vez se burlaba de mi ropa, ahora lleva con orgullo su uniforme de cocina, manchado de sudor y trabajo honesto. Sus platos han ganado reconocimiento nacional y varios restaurantes importantes le han ofrecido puestos mejor pagados. Pero ella prefiere quedarse donde aprendió el verdadero valor del trabajo. Se casó con uno de los proveedores del restaurante, un hombre sencillo que aprecia su dedicación y su historia de redención. Tienen una hija pequeña, Esperanza, que es mi primera nieta real, no porque sea la primera biológicamente, sino porque es la primera que nació en una familia que entiende el valor de las relaciones genuinas. Martín encontró su alma gemela en el trabajo comunitario. Conoció a una trabajadora social llamada Carmen en uno de los hogares de ancianos donde hacía voluntariado. Se casaron hace 1 año en una ceremonia simple pero llena de amor verdadero. Juntos abrieron una empresa de mantenimiento que se especializa en adaptar hogares para personas mayores. Su trabajo les da propósito y les permite ganar lo suficiente para vivir dignamente. Tengo 3 nietos más ahora. Los hijos de Martín y Carmen, gemelos de 2 años que llenan mi casa de risa los domingos cuando vienen a almorzar. Ver a Martín como padre me ha mostrado al hombre que siempre pudo ser, pero que las circunstancias nunca le permitieron desarrollar. Mi fundación, Madres Invisibles, se ha expandido internacionalmente. Tenemos oficinas en 12 países y hemos ayudado a más de 10.000 mujeres mayores a recuperar su dignidad y sus derechos. El caso que más me enorgullece es el de una señora de 80 años en Colombia cuyos hijos la habían internado contra su voluntad para quedarse con su casa. Nuestros abogados no solo recuperaron su propiedad, sino que establecieron un precedente legal que protege a otros ancianos en situaciones similares. He escrito 3 libros sobre mi experiencia. El primero, La empleada invisible, se convirtió en bestseller internacional y fue adaptado como serie de Netflix. Los derechos de la historia han generado millones de dólares que van directamente a la fundación. Es irónico pensar que la historia de mi humillación se convirtió en la fuente de dignidad para miles de otras mujeres. Juana, mi empleada doméstica, se convirtió en mucho más que eso. Es mi compañera de casa, mi confidente, mi familia elegida. Cuando sus nietos vienen a visitarla, mi casa se llena de una alegría que nunca experimenté cuando mis propios hijos eran pequeños, porque esta es una relación basada en respeto mutuo, no en obligación o culpa. A los 74 años, mi salud es excelente. Hago yoga todas las mañanas en mi jardín, nado en mi piscina
y viajo frecuentemente dando conferencias sobre dignidad en la vejez y relaciones familiares saludables. Tengo más energía ahora que cuando trabajaba como empleada doméstica, porque finalmente vivo para mí misma, no solo para otros. Mis hijos y yo cenamos juntos una vez al mes. No por obligación, sino porque genuinamente disfrutamos la compañía mutua. Nuestras conversaciones son reales, nuestras risas son sinceras y nuestro amor es ganado, no dado por sentado. Cuando Esperanza me llama Abuela Tere, con esa sonrisa que ilumina toda su habitación, siento una conexión que nunca tuve con la idea abstracta de ser abuela. El restaurante donde todo comenzó se ha convertido en un símbolo de segundas oportunidades. Tenemos una política de contratar a personas que han pasado por dificultades, madres solteras, personas mayores que perdieron empleos, expresidiarios buscando reintegrarse a la sociedad. La terraza no es solo un negocio próspero, es una comunidad de personas que entienden el valor de la dignidad ganada. Elías, mi socio de confianza, se jubiló el año pasado. En su fiesta de despedida, me dijo algo que nunca olvidaré. Teresa, en 15 años de trabajar contigo, nunca vi a la empleada doméstica pobre que fingías ser. Siempre vi a la empresaria inteligente que realmente eras. Solo esperaba que tú también la vieras algún día. He perdonado completamente a mis hijos, pero no porque haya olvidado lo que pasó. Los he perdonado porque eligieron cambiar, porque trabajaron para ganarse ese perdón, porque se convirtieron en personas que merecen mi amor y respeto. El perdón no fue un regalo gratis, fue el resultado de años de esfuerzo genuino de su parte. Mis abogados me han sugerido modificar mi testamento para incluir nuevamente a mis hijos. He decidido dejarles una parte de mi fortuna, pero la mayoría seguirá yendo a la fundación. Ellos han aprendido a vivir con sus propios recursos y esa independencia los ha hecho más fuertes. Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza, reflexioné sobre la pregunta que me hacen todos los periodistas. ¿Me arrepiento de haber tomado medidas tan drásticas? La respuesta sigue siendo no. A veces el amor real requiere tomar decisiones que parecen crueles, pero que son necesarias para el crecimiento. No me arrepiento de haberlos criado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Que el respeto no se da automáticamente por ser madre. Se gana con acciones consistentes, que nunca es demasiado tarde para exigir la dignidad que una merece. A las nuevas madres siempre les digo: amen a sus hijos lo suficiente para enseñarles que las relaciones requieren reciprocidad, que el amor sin respeto es manipulación disfrazada y que su valor como persona no depende de cuánto sacrificio estén dispuestas a hacer. Hoy soy una mujer completa, no solo una madre sacrificada.